Como usted bien sabe, sé que soy bastante repetitivo con esto, pero siempre lo recordamos. De estas cosas venimos charlando, estas cosas venimos meditando últimamente acerca de estos propósitos para los cuales Dios nos ha creado, nos ha formado a cada uno de nosotros y venimos hablando acerca de esto, de que fuimos creados para adorar a Dios, servir a los demás, para hablar a otros del Señor, para ser parte de la familia, para ser discípulos de Jesús y últimamente estábamos hablando a este principio, ¿no? De ser parte de esa familia. Y la semana pasada hablábamos un montón de cosas que tienen que ver con la realidad de la iglesia, de que como familia y como cuerpo hay un montón de cosas en donde el Espíritu se mueve y vivimos y son bendiciones que podemos vivir dentro de la iglesia y al mismo tiempo también en la misma iglesia donde se mueve el Espíritu de Dios, en la misma iglesia nos podemos encontrar con otras cosas que no son tan del Espíritu, pero eso justamente no debemos negarlo para que podamos aprender a también superarlo, convivir, enfrentarlo y de esa manera crecer como ese cuerpo y como esa familia. Y veíamos que el mejor camino para poder superar todo esto es que justamente nosotros, como hijos de Dios, podamos darnos ese desafío. Si quiero amar a Dios, a quien no veo, el primer camino para poder vivir eso es aprender a amar a mi hermano, a quien veo. Con su unción y con su carne. Con sus cosas buenas y con sus cosas malas, superando, no justificando. La idea no es justificar nuestros errores, pero sí entender que convivimos con esto y que muchas veces va a aparecer y que necesitamos también ser conscientes de esto para poder justamente superarlo y siempre va a ser el amor el que nos va a ayudar a ir por ese camino. Así que más o menos en esa misma dirección vamos a ir en esta mañana, vamos a seguir hablando acerca de esto de ser parte de la iglesia como una familia y también seguir pensando algunas de estas cuestiones de la iglesia, de lo que debería ser y todo lo demás, ¿no? Todas esas cosas con las que nos encontramos. Por eso es que en esta mañana le puse a la reflexión este título, Volver al Origen, y ya se va a dar cuenta por qué. No sé si le ha pasado, me ha tocado a mí mucho, bastantes veces me ha tocado charlando con distintas personas en estas últimas semanitas que fueron frescas. Yo no sé por qué, si es porque los 40 se están arrimando o por qué, pero estoy sufriendo el frío como nunca antes lo estaba sufriendo. Mire que yo no soy del calor, no me gusta el verano, no es algo que me seduce. Y el invierno no me molestaba, pero últimamente... Y a veces estaba la charla, ay, pero qué frío hace. Pero siempre hay uno que dice, no, frío eran... claro, exactamente. El frío de ahora no. Vio que está esa perspectiva. A mí me ha pasado últimamente con este tema, con el tema del frío, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos con personas con las que charlamos de determinadas situaciones y dicen, no, esto no es nada. Lo de antes, ¿sí? Y a veces decimos, no, pero los autos de ahora que traen la computadora, no, pero los autos de ahora, el motor no es auto. ¿Autos eran? Y ayer que desfilaron los torinos ahí en no sé si alguno escuchó el bramido de los torinos en el desfile del 9 de julio, así que autos eran los de antes, decimos, ¿no? Fríos eran los de antes. Ahora, ¿qué es ese trabajito que están en la computadora todo el día? Trabajar era... antes, con estar ahí en el campo y esto. Siempre tenemos esa mirada de que parece que lo de antes siempre ha sido mejor, ¿sí? O siempre le tenemos esa mirada. Y creo que encontramos algo de lógica en esto, porque no sé si usted tiene la capacidad de ver hacia el futuro. ¿Alguien tiene la posibilidad le aparece todos los días un cuadernito donde dice esto va a pasar mañana? Si no, dígame porque podemos hacer plata con esto. Pero creo que nadie tiene esa posibilidad, ¿no? Sí conocemos nuestro presente, lo que estamos viviendo ahora, y hemos pasado y vivido muchas cosas, y hay momentos que han quedado marcados en nosotros, entonces están enredados con esa nostalgia. Entonces, no digo que sea exagerado, pero sí están un poco beatificados porque justamente fueron nuestra experiencia, fueron los momentos que vivimos, las cosas que nos impactaron y seguramente claves en algún momento de nuesra vida. Entonces, por eso a veces decimos, lo de antes, ahí, cuando yo lo viví, yo me acuerdo, chico, y sí, esto. Qué lindo el tractor ahora que tiene todo aire acondicionado y todas esas cosas que te quiere vender el ángel, pero tractor y antes era... ¿sí? Estar ahí a chapa pelada y que te pegue la helada en toda la escarcha. El otro día hablábamos con muchachos de que ya no van de campaña de trilla y todo lo demás y vuelven todos los días. Antes había que quedarse en la casilla.
¿sí? Hoy ya contaba las cosas que antes, y siempre antes. Y está bien, no hay nada de malo en eso, ¿sí? Porque ya le digo, creo que la explicación lo encontramos en esa nostalgia de las cosas vividas, y creo que muchos de nosotros tenemos esas cositas para vivir. Usted sabe bien que yo cada tanto me pongo a hablar de mis salteñadas y las cosas que viví justamente de chico en el campo, ¿sí? Que son esas cosas que uno las ve nostálgicamente y también las aprecia y las valora. Pero al mismo tiempo, a mí me gusta confiar y creer lo que nos dice la palabra del Señor, que la gloria postrera siempre va a ser mayor que la primera. Aunque todavía no la conocemos, no sabemos cómo va a ser, no sabemos de qué se trata, pero en fe y en esperanza, como escuchábamos en el videito al inicio, creemos que siempre lo que vamos a tener por delante, aunque haya cosas que las veamos en vida y cosas que no, ¿sí? Siempre va a venir algo mejor de lo que ha quedado. Aún así, tenemos esta mirada de lo de antes y hay que mirar para atrás porque lo de antes siempre era mejor. Y a veces eso también lo trasladamos a la vida como iglesia y ahí lo conectamos también con esto de lo que venimos diciendo, ¿no? Cuando pensamos en la iglesia como familia, en la iglesia como tal, la iglesia como en su formato de culto y a veces pensamos, y sí, si queremos crecer como iglesia tenemos que mirar hacia un lugar donde va a estar la mejor de las iglesias, porque tenemos esa mirada de que en el pasado ha quedado la mejor iglesia y hay un lugar, ¿sí? Hay una en particular, ¿sí? Esto es lo que le venía diciendo, ¿no? De que a veces pensamos que lo que mejor ya pasó y que debemos tratar de volver ahí. Y a la hora de hablar como iglesia, siempre a veces nosotros volvemos a un lugar y decimos, a esa iglesia nos tenemos que parecer. Esa es la iglesia que debemos vivir. Esa es la iglesia donde había milagros, donde había cosas en común, donde estaban todas estas cosas. Esa es la iglesia de la cual nosotros tenemos que mirar, y no solamente mirar, porque a veces no nos quedamos solamente con la mirada, sino nos quedamos con el hecho de esa nostalgia de ahí tenemos que volver. ¿Cuál es esa iglesia? La más antigua de todas. ¿Cuál? La primitiva. ¿Sí? La primitiva. Porque cuando empezamos a volver para atrás, sí, hace 10 años, 20 años, 30 años, no, pero más y más y más volvemos hasta que volvemos que hay un ideal, ¿sí? De iglesia o que lo hemos tomado como tal, se nos ha planteado que justamente es esa iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva sí que vivían lindas cosas, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué cosas tiene presente? Hay Hechos de los Apóstoles, nos narran cosas, las primeras cartas de los apóstoles también, de Pablo, nos dice todas esas cosas, ¿no? De lo lindo de que se vivía en la iglesia primitiva. Vemos todo lo que empieza a pasar, justamente el libro de Hechos marca o nos muestra todo lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer en esa primera iglesia que estaba surgiendo. Le quiero hacer una pregunta, porque a veces también nosotros, con nuestra nostalgia, funciona también como nuestra mano. Nuestra nostalgia escribe con una cosa, pero se olvida que va borrando algunas otras. Por eso es que le quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál de todas las iglesias primitivas? Porque a veces la tenemos ahí tan idealizada, tan beatificada, tan pura y sin mancha esa iglesia primitiva, que hay cosas que no nos acordamos tanto o las dejamos en segundo plano porque decimos, no, tiene que ser tan perfecta que hay cosas que no las reconocemos. ¿Cuál iglesia primitiva de todos es la que tenemos que mirar o ver o la que queremos o con la que nos solemos quedar a veces? Porque hay iglesias de que vamos siendo selectivos. ¿Cuál de todas? ¿Esa que compartía todas las cosas, como nos dice, ¿no? La que tenía todas las cosas en común, ¿sí? ¿O esa iglesia que dejaba de lado a los no judíos porque resulta que las viudas griegas no les llegaba lo que les tenía que llegar, había preferencia hacia un grupo y bueno, tuvieron que empezaron a surgir algunos problemas porque alguien se ve que no son tan cristianas, era un cristianismo de segundo nivel, entonces ahí no llegaba tanto. ¿Cuál iglesia primitiva? Ajá. Hay más de una iglesia primitiva, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál iglesia primitiva? La que vendía todas sus posesiones. Vio que también nos dice que esa iglesia primitiva agarraban, vendían todo lo que tenían y lo traían a los pies de los apóstoles para que eso sea repartido entre los pobres. Nadie les faltaba nada, dice en parte de la Biblia. Pero también en otras partes de la Biblia nos dice que en esa misma iglesia primitiva había alguien que vendía, pero que de ahí, no, yo traje todo, todito. Y bueno, hubo consecuencias también de eso. Y eso también era la iglesia primitiva.
Sí, eso también es la iglesia primitiva. No la podemos ignorar. ¿Qué iglesia primitiva? ¿La que libertaba cautivos a causa del evangelio o la que terminaba judaizando al creyente? Porque no podemos olvidar que los primeros apóstoles luchaban todavía con esto de su cultura judía y a veces decían, muy lindo Cristo, listo, ya está, mirá cómo fueron bautizados todos los demás. Bueno, ahora falta... Y el sábado, y las comidas, y esto, y que lo otro. Entonces se le empezó a imponer también a la iglesia cristiana un montón de cosas que vemos cómo toda esa tensión se va desarrollando en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque la iglesia que está surgiendo, la iglesia que está allí, combate con un montón de cosas, así como veíamos la semana pasada. Está la presencia del Espíritu Santo, está obrando la libertad del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo no nos hemos deshecho de nuestras cuestiones más humanas, que siempre afloran y van a estar y se hacen presente y no las podemos ignorar en ese aspecto. Podríamos ir mencionando un montón de más. Si quieren hablemos del liderazgo también de la iglesia primitiva. ¿Cuál liderazgo? Ese de Pedro que separaba 3.000, 5.000 personas creían al Señor y se convertían, o ese mismo Pedro que, no, yo a la casa de Cornelio no voy, es romano. ¿Cómo me voy a meter en la casa de un romano idólatra que adora al César? ¿Sí? Es el mismo Pedro, no son dos Pedro distintos, ¿sí? Es el mismo Pedro. Entonces, y bueno, después tanto más, ¿no? De las que podemos ir viendo. Nos encontramos con todo eso en la iglesia primitiva. ¿Por qué le menciono esto? Porque la iglesia de hoy sigue compartiendo lo mismo que la iglesia primitiva. ¿Sí? Es algo que no debemos nosotros olvidar. La iglesia de hoy sigue compartiendo lo mismo que la iglesia primitiva. Somos una familia de santos y no tanto. ¿Sí? Creo que lo seguimos compartiendo y va a seguir pasando. Porque mientras usted y yo sigamos de carne, ¿sí? Salvo que, no sé, pase algún momento en donde bien que se viene tanta tecnología que en algún momento vamos a estar robotizados, como en algunas películas de ciencia ficción, va a estar nuestro cerebro en un frasco ahí y todo va a ser mecánico. Bueno, capaz que ahí nos perfeccionemos un poco más, o bueno, no sé si alguien ya con el paso del tiempo y la humedad de estos días le empezó a salir alas atrás y ya se están transformando en un ángel, pero mientras eso no nos pase, seguimos navegando en esto. Somos una familia de santos por la obra que ha hecho el Señor en nosotros, pero no se ha terminado todo. La obra en nuestra vida continúa. La obra del Señor en cada uno de nosotros continúa. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta para recordar y puntualizar realmente cuál es el problema. Porque a veces no se trata de lo que hacía la iglesia primitiva, sino lo que necesitaba también la iglesia primitiva, que es lo que los primeros apóstoles entendieron también de parte del Señor, que debían ellos vivir, y eso mismo es lo que hoy necesitamos también. No es solamente, se trata de copiar el modelo de las cosas que hacían la iglesia primitiva, sino encontrarnos en las Escrituras, y por eso es tan lindo también el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo y las cartas de los otros apóstoles, para encontrarnos con cuál es el mensaje que tanto ellos en ese momento como nosotros hoy seguimos necesitando recibir, porque no somos muy distintos. ¿Sí? No somos muy diferentes, han pasado más de 2000 años, pero tanto ellos como nosotros seguimos siendo de carne. Creemos en el Señor, tenemos el Espíritu Santo en nuestro ser, en nuestro interior, pero al mismo tiempo también seguimos conviviendo con esto. Por eso es que hoy vamos a hablar de una paradoja. Vio que venimos medio paradójicos, la semana pasada también estuvimos un poco paradójicos. Hoy vamos a hablar un poco de la paradoja corintiana. También es iglesia primitiva, una iglesia que estaba surgiendo, una de las primeras también con las que nos encontramos en la Biblia, que en este caso fundada por el apóstol Pablo, parte de sus viajes misioneros. No solamente fue él el único, sino que había varias personas que colaboraron para que esta iglesia surja, crezca, avance, pero nos vamos a encontrar en una carta que le escribe el apóstol Pablo a esta iglesia con algunas cositas interesantes que también nosotros nos podemos ver reflejados, y de ahí podemos aprender para ver cuál era la necesidad justamente, que necesitaban aprender y que nosotros también podemos de ahí tomar, porque necesitamos crecer como cuerpo, necesitamos crecer como familia, necesitamos aprender a seguir viviendo como tal. Primera de Corintios capítulo 1:13, esta carta que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia empieza de la siguiente manera.
Tiene un estilo epistolar, un estilo de carta, por eso los primeros versículos son un saludo, una presentación y un saludo diciendo quién escribe y para quién va. ¿Sí? Una especie de destinatario y remitente está acá en estos primeros renglones. Dice así: yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está ¿en dónde? En Corinto. Estaba destinada a este grupo de personas que vivía allí. Dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor, Señor suyo y nuestro, que la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Es interesante cómo empieza esta carta porque ahí vemos cómo se dirige Pablo a este grupo de personas. Hay algunas versiones de Biblia, traducciones, que resume esta partecita en tan solamente una palabra y dice: a los santos que están en Corinto. ¿Sí? Hay algunas versiones que aparece directamente de esa manera. A los santos que están en Corinto. Acá nosotros en esta versión, que es la versión Reina Valera contemporánea, aparece y dice: a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Si ya han sido santificados es porque es exactamente lo mismo. A los santos que están en ese lugar y que siguen teniendo un llamamiento. ¿Sí? No solamente hemos sido santificados, no solamente somos santos, sino que este llamamiento también se extiende a nosotros. Hay un llamamiento que persiste, tenemos ese llamado a seguir viviendo en esa santidad y a seguir viviendo apartados para el Señor. Quedé acelerado con los carros del faraón y voy a todo trapo, no sé si te estás dando cuenta. Entonces, acá vemos justamente esta manera en donde Pablo se dirige a ellos y los llama de esta manera. Esta es una iglesia de santos, como nosotros también. Hoy aquí, todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y ha permitido que Él haga la obra en su vida, somos un cuerpo de santos. Pero lo interesante es que en la iglesia de Corinto también nos encontramos con esta iglesia de santos. Al mismo tiempo, ¿sí?, tenía un problemita. No eran tanto. Porque nos vamos a encontrar en esta primer carta a los Corintios un montón de problemas, de situaciones que Pablo empieza a describir que estaban ocurriendo en ese lugar, que estaban aconteciendo. Era un cuerpo de santos, pero que tenían problemas. Era una iglesia de santos, pero que había cositas que tenían que ser corregidas. Era un cuerpo de santos, pero no tanto, porque había algunos defectos que empezaban a aparecer y empezaron a surgir en la iglesia primitiva, en una de las primeras iglesias que tenemos en el Nuevo Testamento. Hice un recorrido muy breve, hice un resumen demasiado escueto de algunas de las cosas que se van planteando en los distintos capítulos de la carta a los Corintios, ¿sí? Que hay otras cartas del apóstol Pablo que tienen un tono más a discurso o argumentativo. Por ejemplo, la carta a los Romanos, nos encontramos allí con muchos argumentos para tomar teología y para convencernos acerca de la obra de Cristo. Tiene ese tono más argumentativo, más de enseñanza, más pedagógico, pero la carta a los Corintios ya tiene otro tenor en el sentido de que viene a tratar de corregir algunas cuestiones. No es tanto algo cognitivo o va a apuntar a argumentar algunas cuestiones de la fe, sino va a empezar a enfrentar algunos aspectos que tienen que ver con la práctica del día a día y con cosas que van surgiendo. Y es por eso que ya en el capítulo número 1 nos encontramos, por las cosas que va diciendo Pablo allí a medida que va dejándonos sus puño y letra escrito, nos encontramos con que en la iglesia ya de Corinto, en la primera iglesia donde eran santos, empezó a haber divisiones porque algunos decían: no, me gusta más Apolo, no, me gusta más Pablo. ¿Sí? Es más uno del otro y eso ya empezó a generar rispidez y un montón de cosas. Y si Pablo habla de esto es porque estaba sucediendo. No solamente esto, también empezamos a ver en el capítulo 1 algunas situaciones de incredulidad. Se ve que algunos y no tomaban tan en serio las cosas que se enseñaban, no les costaba creerlas. No solamente esto, también se nos empieza a ver una de las cosas que estaba muy presente en el contexto, porque no nos tenemos que olvidar que es parte de una provincia griega, este es el lugar donde está asentado Corinto y donde el pensamiento griego está muy impuesto y había un nivel filosófico y humanista muy elevado, donde todo se trataba de resolver desde una mirada humana. Entonces nos encontramos con esto y Pablo empieza a decir que la filosofía humana no es la que nos va a salvar.
¿sí? Sino que es justamente Cristo. O sea, eso todavía estaba ahí presente. Capítulo 2 empezamos a encontrar algunas cuestiones en donde se nos habla acerca de desprestigios a Pablo, porque Pablo mismo dice, ustedes dicen que yo por carta me hago el guapo, pero cuando estoy en persona soy un debilucho. ¿Sí? Que nadie me tiene miedo o algo así, o temor, o respeto. Entonces se ve que ya también había mucha gente que de Pablo, cuando Pablo no estaba, aprovechaba para darle a Pablo. ¿Sí? Y todo lo demás. Capítulo 3 y 4 nos encontramos con que hay situaciones, y sí, de una vida más o menos, de mucho orgullo también, de creerse más y superiores, y Pablo empieza a hablar de todas estas cuestiones también. Capítulos 5 y 7, creo que en el capítulo 5 aparece uno de los más graves, se puede decir, o de los cuales más nosotros nos asombramos por las características, porque se empieza a citar un caso de inmoralidad y de inmoralidad sexual que está pasando dentro de la comunidad de Corinto, y Pablo empieza a hablar acerca de esto. También ahí en el capítulo 6, 7 se nos empieza a hablar acerca del matrimonio y de cómo debería ser, y porque justamente si Pablo está planteando el tema es porque sabe de que es algo de lo cual hay que hablar. Capítulo 8 al 10 se empieza a plantear la cuestión de la idolatría, porque todavía, otra vez, están viviendo en comunidades muy idólatras, y así como el pueblo de Israel anteriormente sacrificaba ofrendas que eran ofrendas de animales, y luego esa carne era consumida, ¿sí? Tenemos que recordar que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento no era carne que se tiraba, se sacrificaba y se tiraba al tacho, no, se consumían esos animales, parte lo consumían los sacerdotes en el templo, parte se llevaba a la familia que venía a ofrecer el sacrificio, eran partecitas pequeñas los que se quemaban en el altar, partes específicas, lo demás era carne que se consumía. Entonces, acá en este contexto griego, lo que está sucediendo es que muchas de las carnicerías del momento eran templos paganos, donde estaban los sacrificios que se hacían, y luego la carne que quedaba es la carne que consumía el pueblo. Entonces Pablo empieza a plantear un poco esta cuestión y bueno, pero es interesante que hay que plantear no el hecho de no hacerlo, sino de pensar en el más débil y de tener algunas de ese corazón también, ¿no? Entonces, eso está presente en esta iglesia, en donde, y sí, cree en Dios, pero todavía el rosario que le regaló la abuelita lo tiene ahí colgado por las dudas. Están todas esas cosas mezcladas y enredadas dentro de esta iglesia primitiva también, ¿no? Y capítulo 11 y 12 nos empezamos a encontrar con cosas que ya tienen que ver más con la práctica cúltica o el momento de celebración que ellos compartían, en donde el eje era la celebración de la Cena del Señor, donde también después había manifestación de un montón de dones, porque en la carta a los Corintios es donde nos encontramos la mayor cantidad de dones mencionados, dándonos a entender que todo eso estaba presente dentro de esa iglesia, que era algo común, cotidiano verlo. La Cena del Señor, como nosotros la practicamos hoy, dista un poco de cómo se hacía, en donde en algún momento alguien tomaba los elementos, oficiaba y se recordaba la obra de Cristo, pero todo eso se hacía en un contexto de una cena familiar, como lo fue la primera Santa Cena que ofició Jesús. No es que Jesús solamente dijo, a ver muchachos, vengan, y partió el pan y hizo. No, estaban cenando, y después de haber cenado y de haber compartido la Pascua, Él toma los elementos que justamente tiene ahí en la mesa para graficar lo que ahí estaba por pasar, ¿no? Entonces eso también se celebraba. La cuestión es que ya empezó a pasar algo de, si en la iglesia vamos a comer y todo eso, y voy solamente para comer y nada, y aparecían solamente cuando había la Santa Cena y la comida y nada más. Entonces hay un montón de cosas que también a veces nos imaginamos o vemos, pero pasaban en la iglesia. Entonces por eso le digo que la iglesia primitiva, y en este caso la iglesia de Corinto, tiene esa paradoja corintiana. La iglesia de los santos, pero se ve que tanto no. Ese grupo que es creyente, pero que combate con un montón de cosas que aparecen, ¿sí? Que están, que no podemos ignorarla. Imagínense si hoy nosotros tuviéramos al apóstol Pablo y nos aparece ahí buzón, correo, tren, la bicicleta con el correo, carta del apóstol Pablo. ¿Qué diría? Yo creo que hay una verdad que la diría. También nos llamaría la iglesia de los santos que están en Crespo. Porque somos un cuerpo de santos. Otra vez, eso no lo podemos ignorar. Si usted está en Cristo, usted ha sido santificado. Usted es un santo. No hace falta estar en una estatua quietito para ser un santo, ¿sí? Santo nos hace el justamente haber creído en el Señor, y eso
Nos santifica y al mismo tiempo nos da un llamado a vivir en santidad. El ser santos no es algo que tiene que ver con algo inmaculado, ¿sí? Porque no depende de nosotros, depende de la obra que Él hizo en nuestra vida. Él ya nos santificó, nosotros debemos vivir en ese camino y ese llamamiento, pero no quita que seguramente la carta va a tener varios capítulos. Y nos va a decir, y esto, y aquello, y posiblemente, y fijen, y miren, y hablen. Seguramente tendría varias cosas para decirnos, ¿sí? Para mencionarnos. Porque también, ¿sí?, lo que nos identifica con la iglesia primitiva es que seguimos compartiendo lo mismo. Somos un cuerpo de santos y no tanto, ¿sí? Compartimos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que obraba en ellos, es el mismo Espíritu Santo que obra en nosotros, pero al mismo tiempo la carne con la que ellos combatían es la misma carne con la que nosotros seguimos combatiendo hoy. El tema es que todo esto... y algo más que podemos agregar, ¿no? Para magnificar un poco más esta paradoja corintiana, ¿no? Dice 1 Corintios 1, 4, 9, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por la gracia que Él les ha dado en Cristo Jesús, porque en Él ustedes fueron enriquecidos en todas las cosas, tanto en palabra como en conocimiento, así se ha confirmado en ustedes el testimonio acerca de Cristo, de tal manera que nada les falta, ¿en qué cosa? En ningún don, mientras esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener una comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Una de las cosas que menciona este párrafo, que está después del saludo que leímos al principio, es que tiene que ver con que justamente no solamente era un cuerpo de santos, sino que era un cuerpo de santos que no le faltaba nada, que Dios los había enriquecido en todo. Y vuelvo a mencionar, es la iglesia o lo que encontramos en el Nuevo Testamento donde más manifestaciones del Espíritu Santo había, ¿sí? Si quiere ir a una iglesia donde había lenguas, milagros, interpretaciones, profecías, liderazgo, enseñanza, de todo, la lista más grande de dones y de manifestaciones del Espíritu está en Corinto. O sea que fíjese, ¿sí?, que están en esta paradoja de ser santos y llenos de dones y al mismo tiempo también con un poquito de carne encima, ¿sí? Porque esto es una enseñanza que hemos compartido en algún momento, ¿sí?, en algún momento, que haya dones espirituales manifestándose en nosotros no significa que ya somos ángeles. Porque las mismas lenguas que se pueden manifestar en nosotros en una reunión, en un momento de oración, tal vez sean distintas las lenguas que se manifiesten cuando se nos cruza un auto y el bocinazo y tal vez fluyan otras lenguas en ese momento. Porque seguimos gobernados por el Espíritu y al mismo tiempo presos de nuestras debilidades. Entonces, eso está presente. Entonces, a veces también puede estar milagros y cosas que sanan y al mismo tiempo cosas que nos enferman. Entonces, esa paradoja está ahí presente. Por eso es algo que no tenemos que, la semana pasada que decíamos, no olvidemos la paradoja. ¿Cuál era la paradoja? Que nosotros, un tesoro en vasos de barro. No somos nosotros el tesoro, ¿sí? No somos nosotros el tesoro. El tesoro es lo que contenemos y la paradoja es que seguimos siendo de barro. Entonces, el evangelio que cargamos, la presencia de Dios que cargamos, sigue haciendo milagros, da respuesta y sana, pero al mismo tiempo tenemos que tener cuidado con la polvadera que podemos ir dejando porque somos vasos de barro, ¿sí? Esa es la paradoja que no tenemos que olvidar. Entonces, ¿hacia dónde miramos? Sería la pregunta. Porque hoy pensábamos en que hay un lugar hacia donde tenemos que mirar para aprender. Y en el momento le planteaba hoy la idea de que no se trata tanto de mirar el modelo, sino que se trata de mirar lo que se necesitaba aprender. No se trata tanto de ver lo que hacían, sino ver tanto lo que Dios estaba tratando de obrar en ellos en medio de esa realidad. Y ahí es donde tenemos muchas cosas del apóstol Pablo, que no ignora lo que está pasando y es por eso que nos advierte y nos plantea algunas cositas. Yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer para poder, como familia espiritual, como iglesia, crecer y cuidarnos justamente de esta parte de barro que tenemos, es mirar al Espíritu y lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros, ¿sí?
La obra que Dios, a través de su Espíritu, quiere hacer en nosotros, quiere hacer en nuestra vida. Quería hacer en ese momento e hizo en ese momento y quiere seguir haciendo en nosotros. Hay una obra que el Espíritu quiere trabajar en nuestra vida y que va a dar como resultado algo que lo conocemos bíblicamente como fruto. ¿Sí? Algo que está graficado en la palabra del Señor como fruto. Y Pablo esto lo plantea, ¿no? Y a medida que nosotros buscamos el Espíritu, vamos a encontrarnos con un fruto. Capítulo 5 de Gálatas, que fíjense que es una carta también que habla de una iglesia, y otra vez tenemos la paradoja, una iglesia que conoció a Cristo, que está viviendo la libertad, pero al mismo tiempo hay muchos que están tratando de judaizar esa iglesia, y por eso Pablo les tiene que hablar acerca de la importancia de la libertad. En esa misma carta se plantea, un día le tuve que llamar la atención a Pedro, porque venían los de Jerusalén, los judíos, y él se juntaba con los judíos, ya no se juntaba con los griegos. Entonces vemos que el mismo Pedro ungido también era bastante discriminador, no lo voy a poner tan drástico. Convivía con eso, era su debilidad. ¿Sí? Con los griegos, cuando no había nadie que lo miraba, había un judío que lo miraba y él se corría un poquitito. Y Pablo también tuvo que llamarle la atención a eso. Pero en el capítulo 5, Pablo empieza a hablar acerca de que hay frutos cuando le dejamos que nuestra carne gobierne, cuando no prestamos atención a eso, porque otra vez, la paradoja es que somos una tinaja, un recipiente de barro. Eso no significa que justificamos nuestros errores, sino que eso nos dice que hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué está? Porque donde nos descuidemos aflora, y Pablo habla de los frutos de la carne, ¿sí? Frutos que aparecen, cosas que surgen cuando justamente no tomamos control o atención sobre alguna de esas cosas. Si alguien tiene su Biblia abierta y quiere mencionar alguno de esos frutos, no estos todavía, los anteriores, que los va a encontrar en capítulo 5. Algunos frutos de la carne están en versículo 17, si no me equivoco por ahí. Para un poco. Pare un poco. ¿Vio lo que sucede cuando olvidamos la tinaja de barro? Empieza de a poquito y vamos dejando polvadera. ¿Sí? Y la solución a eso, porque a veces otra vez hay que tener cuidado con cómo tratamos de solucionar nosotros los problemas. La solución a veces a eso es que nosotros decimos, eso se va al infierno y pensamos que eso lo resuelve, y no necesariamente. El señalar, el juzgar, el acusar no soluciona el problema. ¿Sí? Lo que empieza a solucionar el problema es justamente que el cuerpo le dé lugar al espíritu, porque cuando el cuerpo le da lugar al espíritu empieza a pasar esto. ¿Qué empieza a surgir, a aparecer? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero lo más interesante en todo esto es que estos frutos no se pueden vivir si estamos aislados en una cueva, sino que la mayoría de estos frutos son ¿para qué cosa? Para que podamos vivir en comunidad. ¿Para qué necesito amor si no tengo nadie al lado a quien amar? El amor lo voy a necesitar para que pueda amar a alguien que está a mi lado, para vivir en comunidad. ¿Para qué necesito gozo? ¿Sí? Veo que hay algo interesante. Hace un tiempo atrás había escuchado a un pastor que él decía que es más fácil llorar con los que lloran que reír con los que ríen. ¿Por qué? Porque cuando alguien está pasando una desgracia y sí, todos decimos, uy, bueno, voy a orar por vos, aunque sea de compromiso, algo le decimos, pero no, y sí, y a veces nos ponemos al lado y abrazamos y sentimos a veces hasta el mismo dolor. Pero cuando alguien nos cuenta, cambié el auto. Y yo miro mi bicicleta y... O vos sabés que me dio bien el análisis. Y, ay, el mío, el colesterol, yo voy a tener que hacer. Es más difícil alegrarnos con el que está teniendo una alegría. ¿Por qué? Por los frutos de la carne. Envidia, celos. ¿No? Entonces, el gozo justamente nos hace eso. Alegrarnos con el que se alegra, con el que está triunfando, con el que le está saliendo algo bien.
con el que está creciendo. Qué bueno es que podamos compartir nuestra alegría con alguien. Paz. ¿Para qué necesito paz? Para vivir solo. La paz la necesitamos en la comunidad. Todo, ¿no? La paciencia. ¿Sí? Está bien que a veces con nosotros mismos no tenemos que tener paciencia, pero el Espíritu, la obra del Espíritu es justamente para el cuerpo. Y los frutos que quiere producir en nosotros es para el cuerpo. Entonces, esto necesitaba la iglesia primitiva. ¿Sabe lo que necesitamos nosotros? Los frutos del Espíritu para poder crecer. Porque si necesitamos estar más unidos, ser más pacientes unos con otros, ayudarnos, gozarnos, ser benignos, ¿sí? Porque vio que esa palabra benignos me encanta, porque tiene que ver con esa disposición de ser siempre bueno con el otro. Pero vio que siempre hay una que guardamos por las dudas, ¿no? Y el día que nos enteramos de una desgracia, sacamos, la teníamos anotadita. Ahora es mi oportunidad y le tiramos el refilón. Es cómo a veces nos metemos el dedo en la llaga entre los hermanos de la iglesia, ¿no? Cuando nos duele. Porque una vez me dijo, ay, viste, le llamó la atención a mi hijo y ahora yo lo veo, ¿viste ahora dónde está tu hijo? Por eso, ¿qué necesitamos? Los frutos del Espíritu, para que eso no nos siga pasando. Primero, no nos asombremos si pasa. Si alguno recibe juicio, si es señalado, si es dañado, no nos asombremos por eso. Va a pasar porque somos de carne. Pero no tiene que ser la norma, no tiene que ser la regla. Lo que debemos tratar de hacer es buscar el Espíritu para que nos ayude a ser más compasivos, más mansos, más templados, y para que podamos justamente unirnos como cuerpo. Entonces, esto necesitamos, buscar al Espíritu. Volvamos un poquito, ¿sí? Y esto es algo interesante antes de volver a Corinto. Buscar al Espíritu no me hace mejor que los demás, porque creo yo que hay momentos en nuestra historia espiritual que hemos buscado del Espíritu porque queríamos más del Espíritu, pero en algún momento se nos cruzó la idea de que yo, más lleno del Espíritu Santo, iba a ser mejor que el resto, ¿sí? Y buscar al Espíritu nunca va a ser para ser mejor que los demás. Buscar al Espíritu debe producir en que yo me pueda acercar a los demás. Si hay alguien tan ungido, tan espiritual, tanta oración tiene que no lo puedo ni tocar, no sé si es del Espíritu eso. Porque el Espíritu me tiene que llevar a... ¿sí? Si veo que hay alguien tan lleno de Dios, pero veo que es egoísta, que no le importa nada, que no se acerca a nadie, que es odioso. Yo lo dejo como un planteo, no quiero hacer solamente... Usted sabe que soy medio irónico cuando predico, así que lo dejo ahí. Entonces, yo creo que buscar al Espíritu, si produce estos frutos, debe producir esto, nos debe acercar a mi hermano, no me debe alejar, me debe unir, ¿sí? Me debe llevar a superar justamente mis debilidades. Volvamos a Corinto, ¿sí? Volvamos un poquito a este lugar, volvamos un poquito a esta iglesia a la que Pablo le estaba hablando, a la que Pablo también le estaba escribiendo, ¿sí? Y donde nos vamos a encontrar con algo también interesante para que nos podamos plantear. Necesito que alguien busque capítulo 12 de Primera de Corintios, capítulo 12 de Primera de Corintios, porque venimos hablando de esta iglesia de santos y al mismo tiempo no tanto, esta iglesia donde están todos los dones manifestándose, donde hay lenguas, profecías, sanidades, milagros, donde parecen recontra llenos del Espíritu, pero al mismo tiempo, por la listita que señalamos, hay un montón de cosas que vienen de otro lado, no del Espíritu. Entonces volvamos a Corinto. Fíjese cómo termina el capítulo 12 de Primera de Corinto. Si alguien tiene el último versículo, es un versículo medio largo, como que tiene dos partes, creo que es 31 si no me equivoco, ¿no? ¿Quién quiere leerlo en voz alta? Amén. Fíjese que ahí Pablo nos plantea esto, ¿no? Él sigue animando, dice, todo esto, todo lo que está pasando no está mal, ¿eh? O sea, todo esto que está fluyendo, todos estos dones que vemos manifestados, no están mal.
Incluso deja ahí, y yo procure que busquen los dones mejores. En esa versión que leyó María agrega esta palabrita de que sean de ayuda a los demás. Busquemos siempre más también de la obra del Espíritu que se manifieste en nosotros a través de dones espirituales, pero para que eso sirva al reino también. Pero plantea un pero ahí el apóstol Pablo. Dice, pero yo les muestro un camino mejor. ¿Sí? Porque otra vez, no es que tenía que tener más dones la iglesia. ¿Qué más dones quería tener si ya tenía todos los dones? Ya tenía todo el fuego del Espíritu Santo. Entonces, ¿necesitaba eso? No, fíjese lo que Pablo le plantea. Dice, pero yo ahora muestro y planteo un camino mejor. Quisiera leer 1 Corintios 13. ¿Me acompaña? Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, si tuviera todo el conocimiento, si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta, no se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era como la de un niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones de un niño. Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos, ¿qué es? El amor. ¿No estaba en la listita de los frutos también? ¿Sí? Entonces fíjese cómo Pablo presenta lo que esa iglesia necesitaba y lo que hoy nosotros seguimos necesitando para poder vivir en comunidad. ¿Sí? Necesitamos todos los dones del Espíritu Santo, porque eso nos hace a que podamos también impactar con el poder de Dios nuestras vidas y las vidas de los que llegan. Pero hay un camino mejor para construirnos como iglesia, ¿sí? Es el camino del amor. Y tenemos que aprender a seguir creciendo en este aspecto, porque a veces pensamos más en nosotros que en los demás. Me gusta algo que no le había prestado atención estos días cuando estaba preparando la palabra, pero tanto estos días que ya la estuve compartiendo en las otras congregaciones, hay algo que llamó mi atención y es esta metáfora que incorpora Pablo ahí al final, que dice, cuando yo era niño, ¿qué dice? Pensaba como niño, actuaba como niño, me comportaba como tal, o sea, es lógico. Pero a medida que uno va creciendo, tiene que ir cambiando también su manera de comportarse. Le pregunto, ¿cómo son los niños cuando son chiquititos? Aparte de inocentes, aparte de la Sofía, ahí la tenemos ahí intenso. Bueno, no se desahoguen los padres, esperen un cacho. No es para que se desahoguen los padres esta pregunta. Yo creo, le voy a graficar de una manera y capaz que ahí vamos encauzando un poco mejor. ¿Cómo es el mundo que conocen los chicos cuando son chicos? Son ellos y nadie más. ¿Sí? Su preocupación, su mirada tiene que ver con sus necesidades. ¿Sí? Por eso, tiene hambre, llora, el pañal sucio llora y así a medida. Los primeros años es muy de su mundo interno hasta que en un momento el mundo empieza a crecer y a agrandarse y bueno, tienen que dejar de esa mirada tan mezquina y egoísta y pensar solamente en su necesidad y empezar a crecer. ¿Sí? Que todos hemos pasado por ahí en dejar de pensar solamente en nosotros y empezar a pensar en los demás. Creo que esa cuestión que tiene que ver con la inocencia del niño, ¿no? Esta cuestión de egoísmo, es inerte, justamente está presente por justamente su etapa de desarrollo, su conocimiento y el momento que está. ¿Sí? Creo que a nosotros en lo espiritual nos pasa lo mismo. Y está bien que sea así. El día que hemos conocido al Señor, ¿para quién fue todo eso?
y nos cambió la vida. ¿Sí? Y está bien, ese fue el nacimiento. Y todo lo que fuimos descubriendo, vemos lo que Dios me da y lo que Dios hace, y todo en mí. ¿Sí? Pero no nos podemos quedar como niños. En un momento, el crecimiento, porque a veces todo lo demandamos, ¿vio? A veces lo hemos hecho, ¿no? Ay, yo no voy a la iglesia porque nadie me da amor, nadie me quiere, nadie me saluda. Siempre estamos pensando nosotros. Está bien que eso es parte de la niñez espiritual, pero a medida que vamos creciendo espiritualmente, hay algo que tenemos que recordar, o que es lo que tiene que ir creciendo en nosotros, que es más bienaventurado que recibir. Hay un momento de nuestra madurez espiritual que ya no debe pensar en mí, que debe empezar en pensar en los demás. Por eso es que necesitamos el amor. Una mirada infantil dice, ay no, pero en esta iglesia no hay amor. Una mirada madura lo que va a decir es, ¿y si empiezo yo? ¿Sí? Porque sí, creo que muchos de nosotros nos hemos quedado sin un abrazo, sin un saludo, sin alguien que nos preste un hombro. Pero lo que podemos hacer es, o lloramos toda la vida por eso que nos faltó y atacamos y nos quejamos y todo lo demás, o el mismo llamado que la semana pasada. ¿No será que tengo que empezar yo ahora por ese camino? ¿Sí? Que es un poco más maduro y doloroso, pero es el camino más maduro que Dios nos está planteando. ¿Sí? Por eso yo le animo que para seguir creciendo como iglesia, sigamos este camino que Pablo nos plantea, ¿sí? Ese camino del amor. Ese camino que, fíjate, él mismo lo menciona, no es mezquino, no piensa en sí mismo, sino que justamente está dispuesto en darse y en dar para los demás. Yo les animo a que podamos ponernos de pie en esta mañana y le pidamos al Señor a que nos ayude a amarnos más los unos a los otros. Porque no podemos crecer como familia, ¿sí? No vamos a poder crecer como familia espiritual si no permitimos que el amor de Dios se manifieste en nosotros, nos transforme a nosotros y luego lo podamos volcar también a los demás. Porque todos lo necesitamos recibir y necesitamos darlo también. Entonces yo le animo a que podamos en esta mañana comprometernos con el Señor y animarnos a seguir ese desafío también.